Los diputados del Congreso de la República volvieron a proteger al presidente Jimmy Morales e hicieron SF oídos sordos a las peticiones de la plaza. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF oídos sordos. A continuación, la nota. Luego de una larga discusión en el Pleno, los diputados votaron por el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales, pero los votos no fueron suficientes para permitir que el gobernante sea investigado. Solo 70 diputados votaron a favor de declarar con lugar el retiro de la inmunidad, mientras 42 votaron en contra y 46 se ausentaron. A diferencia de la votación de la semana pasada, los diputados de la UNE y algunos de Todos le retiraron el apoyo a Jimmy Morales. Los votos que llamaron la atención fueron de 5 diputados de FCN Nación: Edín Casasola, Eduardo Ramiro de Mata, Julián Tezucún, Marcos Yash y José de la Cruz Cutzal, quienes querían que Jimmy Morales fuera investigado por financiamiento electoral ilícito. En la segunda votación, 25 congresistas, principalmente de FCN Nación, Todos, Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador, votaron por declarar sin lugar el retiro de la inmunidad. Los 31 votos que estábamos de la UNE votaron a favor de esto. En dos cosas. Uno, primero, nosotros dijimos, nos equivocamos, que hay algunas bancadas que siguen apoyando al presidente. ¿Por qué cree que siguen apoyando? Es la alianza que venía. ¿En la que ustedes también participan? De último. Estamos sorprendidos, indignados. Es un absurdo lo que ha hecho el Congreso de la República hoy. No escuchar a la población, votar a favor de la impunidad. No permitir que la investigación continúe. Mi voto fue en contra. Creo yo que existían los procedimientos adecuados de respetar el orden del día que existía de parte de la interpelación y el diputado interpelante, que es lo que debemos de privilegiar los diputados en principio. Uno es ser consecuentes con el orden del día que habéis estado, y dos, no estar haciendo un show. Creo que en su momento pudo haber sido. Al no lograr los 105 votos en ninguna de las dos votaciones, el expediente quedará archivado y podría ser sometido de nuevo al Pleno cuando algún diputado así lo requiera. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Estamos escuchando las justificaciones de los diputados que hoy votaron nuevamente para proteger al presidente Jimmy Morales. Los números variaron un poco de aquel 104. Estuvo a un voto en esa ocasión Jimmy Morales de que se rechazara esta solicitud de antejuicio. El antejuicio regresa nuevamente a ser archivado, a ese impasse en donde los diputados en cualquier momento pueden volver a agendarlo. De eso hablaremos esta noche y sobre todo de las peticiones de la plaza que hoy fuimos testigos. Los diputados hicieron SF oídos sordos a esas peticiones. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Se cambió el orden del día para conocer nuevamente el antejuicio. Ya se sabía que algunas bancadas del Congreso de la República buscaban reactivar este proceso. Se quedan cortos los números aún para arrebatarle la inmunidad al mandatario, pero cambian un poco los números. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Vimos muchas ausencias también este día en el Pleno. ¿Cambia la estrategia? ¿Volverán los diputados a un nuevo intento a reactivar el antejuicio cuando los votos cambien, las cifras cambien? ¿Cómo se puede ver e interpretar lo que vimos hoy en el Pleno, Daniel? Yo no creo que vayamos a ver un cambio en esta estructura de voto, a no ser que cambien los diputados. O sea, solo si hay una serie de renuncias masivas o si prosperan algunos procesos legales de corte judicial contra diputados, creo yo que tendrá algún sentido esto que estamos diciendo. Pero hoy lo que se vio es que hay una parte que es fundamentalmente el Movimiento Reformador, FCN, que no va a estar dispuesto y Acción Ciudadana también, que no va a estar dispuesto a entregar al presidente, que ellos sí se quedan, digamos, sí son el núcleo duro que tiene más que perder en todo este proceso. Y la verdad es que lo que hizo la UNE hoy tampoco tiene mucha credibilidad, que digamos. No se lava la cara la UNE con eso. Muy pues, difícilmente. No, a mí no me le alcanza. ha hecho mucha gracia escuchar a Orlando Blanco decir que ellos se equivocaron en la votación, no del miércoles, del lunes. También hubo una equivocación. Uy, qué pena, me equivoqué. Dije que no al antejuicio. Muy poco creíble porque en teoría habían dicho que no al antejuicio porque no veían que había materia para investigar al presidente. ¿Cómo de repente unas manifestaciones te dan materia para investigar al presidente?
es un discurso muy poco creíble. Como toda esta clase política que es muy poco creíble. O sea, lo que hemos visto hoy, especialmente el diputado Galdámez, es algo verdaderamente repugnante. No tiene otro nombre. ¿Cómo vemos estos cambios de números? Cambian las estrategias, siento yo, al ausentarse varios diputados para no conocer esta votación. Si vimos algunos cambios aparte de UNE en la votación, pero no alcanzan para cambiar los escenarios, para modificar los escenarios en el Congreso de la República, Astor. Bueno, con los diputados presentes era bien difícil llegar al 105. Primero hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Por las posiciones que cada quien tenía. Pero de hecho, hubo una diputada que una de las denuncias que hizo durante esta sesión fue el número de diputados ausentes o que se van. Hay dos tipos de ausentes. Está una lista de ausentes con licencia y hay ausentes que los capiuceros, pues los que se fueron de Capiuza, ¿verdad? Y no llegaron a la sesión hoy. Y la queja de esta diputada es que parte de la estrategia precisamente es también entre los que tienen licencia y los capiuceros, ¿verdad? Llegar a un número en el cual simplemente nunca se pueda tomar una decisión. Al final hoy quedamos 70, ¿verdad? 70, 40 a favor de quitarle el antejuicio y el 34 por ahí. No, eran más, digamos, en contra de quitarle el antejuicio al presidente. Yo creo que va a seguir. Y es que el antejuicio realmente es una forma de mantener al presidente también rehén del Congreso. El antejuicio, lo dije desde la primera votación de 104, y cuando nuestro hashtag fue 104, ¿verdad? Es una forma también de mantener al presidente, digamos, diciéndole, o por lo menos que tenga presente que en cualquier momento también puede regresar la votación. ¿No sientes que el 104 no es algo que puedan planificar, ajustar y decir, no lo pongas en 105, ponlo en 104 para tenerlo rehén todavía? Yo creo que ahí les faltó que uno que estuviese por ahí medio ausente llegase o algo así. Es muy difícil que calculen y lo dejen en 104 sí cuando hay errores a la hora de votar. Sí, pero digamos, sacar provecho al 104. Pero digamos. el 104 sí les da una ventaja competitiva a los diputados. Resultado, exactamente. Sí. No creo que se haya planificado. Pero así salió. 104. Entonces el 104 fue una oportunidad de oro, ¿verdad? Para decir, siempre vamos a mantener. Pero hoy ha demostrado no ser tan buena oportunidad, porque vuelven otra vez y se han vuelto a quedar un poquito en la intemperie, porque no son capaces de responder como clase política, dando un giro a todo esto. Sería un giro bastante rastrero, muy propio de la gente que tenemos ahí como políticos, pero sería un giro. Ahora mismo volvemos otra vez a esta sensación de que después de ayer, que fue una marcha masiva, ¿han entendido algo? No. Galdámez diciendo que eran 8.000 personas, que era un auténtico fracaso. Dices tú, se puede ser más descarado, se puede mirar hacia otro sitio de forma más estúpida. No se puede. Y es que no solo la votación del antejuicio es la que solicitaba la plaza ayer, pide por lo menos la salida de algunos, el ideal de los 107, pero no hemos visto siquiera la renuncia de algunos de estos diputados y es poco probable que vayamos a verla, ¿verdad? Aquí se ha dicho en esta mesa que por vía judicial puede pasar una depuración, pero no la veo como una renuncia voluntaria de parte de los congresistas. Sí, y otra situación interesante en el Congreso es que van a empezar a jugar mucho el argumento de se rompió el orden del día se rompió, ¿verdad? Y ese argumento no lo usaron cuando aprobaron aquellos dos, el miércoles de la semana pasada, ¿verdad? Cuando aprobaron aquellos dos decretos, uno del financiamiento electoral ilícito y otro de la conmuta. Ahí sí nadie dijo se rompió el orden del día. Y el problema que tiene el rompimiento del orden del día es que cualquier rompimiento del orden del día o moción privilegiada entra y lo ponen también de urgencia nacional. Y yo creo que sí tenemos que empezar a presionar para ver qué es urgencia nacional y qué no es urgencia nacional. Esos dos decretos fueron aprobados de urgencia nacional. Y cuando uno analiza los decretos, aún la justificación de los decretos, uno se percata que no es urgencia nacional. Entonces, ahí también hay que ver, y
Y qué bueno que están haciendo todo esto, porque vamos aprendiendo bastante también cómo se da el proceso de, básicamente, de maquilación, fabricación y negociación de la ley y de construcción de una decisión que tienen que tomar con relación a, ahorita está el proceso de antejuicio, que fue rompimiento del orden del día, como argumentaron algunos, pero al mismo tiempo tenemos la interpelación del ministro de Gobernación, quien renunció. Entonces, vamos a ver, en teoría el presidente tiene 15 días, ¿verdad?, para tomar una decisión con relación a la renuncia del ministro, porque si no quiere estar, no quiere estar, pues. Por lo menos en ese tiempo él sí tiene que responder a la interpelación, eminentemente a la interpelación pura. Sí, tiene esta cita. Tiene la cita, y porque todavía, si no, lo van a acusar básicamente de abandono de puesto. Y esa es otra cosa interesante, ¿verdad? El hecho de que Jimmy Morales no haya aceptado la renuncia de estos 3 ministros. Creo que te habla mucho de qué clase de cuadros vienen a sustituir y de la preocupación que tiene el presidente de que especialmente Gobernación y Finanzas sostienen el gobierno. Realmente son 2 piezas fundamentales junto a otros 2 o 3. Heinz trata de matizar eso diciendo que ya tiene 30 hojas de vida. No, seguro. Bueno, sí. Pero el hecho de que no se acepten de inmediato estas renuncias, que dice pero me imagino que hay una preocupación en la después del 27, me están diciendo que después del 27 es el único de agosto, que habla, el presidente después del no 27 hablaba. de agosto y después de la clase de choque que hubo entre el presidente y el ministro de Gobernación, que no ejecutó la orden con la celeridad que le pidió su presidente, y que sabían perfectamente que querían que se fuese y todo lo demás. Me está diciendo que desde ese día, y seguramente desde antes, no había una serie de CVs ya preparados para sustituir. Eso es porque de verdad no tienen unos cuadros que saben que les van a poder operar esos ministerios con eficiencia que se requiere ahora. Porque se requiere de mucha eficiencia, y el de finanzas muchísimo peor. ¿Quién va a estar dispuesto, con el nivel técnico, administrativo y político que requeriría un ministro de Finanzas justo ahora, que tiene que negociar el presupuesto? ¿Quién le va a decir que sí? ¿Quién de ese grupo, que es un grupo selecto? No crean que se puede elegir a cualquiera para ser ministro de Finanzas. Hemos visto a unos ministros de, no sé, desde cultura a desarrollo, que sí han dado bastante vergüenza. Pero un ministro de Finanzas tiende a ser un puesto de un perfil técnico más alto. ¿Quién de ese perfil técnico, que es un pool limitado de personas, quién va a estar dispuesto a decir que sí en estas circunstancias? En estas condiciones, en esta circunstancia, ¿no? Con esta negociación a la vuelta en la esquina, y también con aquella nube del pacto que pudo tener el presidente con los diputados, y que la moneda de cambio era el presupuesto. Eso fue lo que se dijo, y esa es la sombra que carga el proyecto de presupuesto. Y va a seguir siendo 2018, la moneda de cambio, va a seguir el que entre tiene que ser un negociador en ese momento. De verdad, que haya un presupuesto que no sea el del año pasado. Porque, sí, de verdad, un nuevo ministro, ¿cómo va a entrar a operar un presupuesto que además es muy complejo? O lo ha dejado todo atadísimo Julio Héctor Estrada, o es dificilísimo que aprueben eso. Y un presupuesto que tiene sus problemas para ejecutar. Bueno, que de entrada entra con 22 mil millones de déficit, ¿verdad? O sea, ya ahí tenés el reto de presupuesto, que cada vez el déficit va creciendo, y cómo lo vas a llenar. Sí, pero con bonos, con deuda, ¿cómo lo vas a llenar? Entonces, alguien que le diga al presidente de manera técnica, primero, cómo bajar el déficit, y segundo, imagínate el tiempo que tiene, imagínate el reto que tiene, y segundo, que le entre y que también pueda ser presentable a la sociedad, porque pueden haber 30 hojas de vida ahí con el presidente, pero van a ser 30 impresentables también. Entonces, ese es el problema que tiene ahorita el presidente. Encima de eso tiene el Congreso de la República, y yo creo que el presidente hubiese otra vez, de hecho cada vez más y más,
Y aquí hay que recordarle al presidente algo que él le aconsejó a Otto Pérez Molina. Cuando Otto Pérez Molina estaba en esta situación, el presidente le dijo, mire, aquí hay dos cosas. Primero, pida renunciar al antejuicio, porque así esclarece usted su situación, señor presidente. Le dijo Jimmy a Otto Pérez. Y Jimmy, si no, Jimmy candidato. Y era candidato. Y si no, renuncie, le dijo. Y esos eran los consejos que le daba Jimmy Morales como candidato a Otto Pérez en el 2015. Oh, sorpresa, ¿verdad? El presidente estaba en una situación muy parecida ahora. Entonces, llegando a esto, creo que cada vez más y más la gente más calificada, la mejor gente, no va a estar entre esos 30, 40, 50 hojas de vida que van a tener. Realmente, el gran reto de este presupuesto nuevo era agarrar todo lo que no se había ejecutado y no se ha ejecutado por unas razones de operación puramente administrativa. La situación actual, la incertidumbre actual, ha generado por unas razones muy complejas dificultad a la hora de operar el presupuesto. Requería de poder ejecutar un presupuesto muchísimo más grande porque se venía con un déficit anterior. Requería de un esfuerzo inmenso, digamos, y una capacidad técnica inmensa. Y eso no parece que vaya a pasar en 2018. Tiene toda la pinta de que vamos a seguir con la incertidumbre política y vamos a tener un presupuesto que es que sinceramente da igual que le pongan 87.000, 90.000 millones de quetzales. Porque eso no se va a poder ejecutar. Porque no se va a poder ejecutar en 2018. Bueno. No con esta incertidumbre política, no con un presidente que está tambaleándose en el puesto, no con un montón de diputados que están tambaleándose en el puesto, no con manifestaciones constantemente y una ciudadanía que está al borde de unos nervios importantes, ¿no? Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF Oídos Sordos, ¿cómo reacciona la clase política a las peticiones que se realizaron ayer en la Plaza de Avia? Usted la votación de este día, seguiremos hablando de eso luego de la pausa.